Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a aprender a realizar nuestro primer ejercicio, ¿vale? En SQL, en este caso vamos a hacer un modelo entidad-relación. Pues bien, como os dejo en este documento de texto, la web con la que lo vamos a realizar es RD Plus, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción no obstante. Y bueno, deciros que para mí es una web bastante buena con la que podemos realizar nuestros ejercicios, sea de modelo relacional como modelo entidad-relación. En este caso hoy sería el modelo entidad-relación, ¿vale? Y bueno, voy a explicar un momento más o menos lo que es el ejercicio. Pues bien, en este caso nosotros vamos a suponer que tenemos un instituto y vamos a crear un instituto con el tema del curso, alumnos y profesores, ¿vale? Pues bien, antes de nada os voy a comentar más o menos cómo funciona RD Plus, ¿vale? La aconsejo bastante. Y bueno, pues simplemente aquí tendríamos seleccionar, conectar, ¿vale? Que sería para unir nuestra entidad con otra entidad, la entidad, ¿vale? El propio atributo, la relación y ya pues el tema de la etiqueta, ¿vale? Pues bien, para comenzar el ejercicio simplemente, pues bueno, tenemos que saber que un instituto tiene profesores, ¿verdad? Para un profesor en este caso sería una entidad, ¿vale? Y como veis, simplemente clicando, pues ya nos va a salir nuestra entidad representada con un rectángulo. Pues simplemente nos vamos aquí a la derecha y ponemos aquí, por ejemplo, profesores, ¿vale? Como veis, ¿vale? Aquí tenemos nuestros profesores. Si lo seleccionamos lo podemos mover en el lado que queramos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí a la izquierda. Y bueno, para un profesor, como ya bien sabéis, pues puede tener un nombre, ¿verdad? Nuevamente lo ponemos. Le damos nuevamente atributo. Clicamos aquí en el panel. Puede tener un apellido, obviamente. Ahora nuevamente puede tener, por ejemplo, un DNI. Y va a tener nuevamente, por ejemplo, pues, ¿qué os digo yo? Una dirección, ¿vale? Para saber, por ejemplo, dónde reside. Pues bien, dentro de cada atributo deciros que siempre va a haber un atributo principal, ¿vale? Un atributo que sea el más significativo, el que más relación tenga y el imprescindible con la entidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como ya bien sabéis, pues un profesor es una persona y esa persona pues, es identificada con un DNI, ¿vale? Lo cual quiere decir que al fin y al cabo el atributo que más identifica a nuestra entidad en este caso pues sería el DNI, lo cual, ¿vale? Sería una clave primaria. Así que bien, aquí en RD Plus simplemente, ¿vale? Si estamos aquí, simplemente seleccionamos el DNI y como veis aquí, ¿vale? Nos va a desplegar una lista donde pone único, multivalor, opcional, compuesto y derivado. En este caso vendría a ser único, ¿vale? Y como veis, al darle único nos va a poner esta barra debajo. Así que bueno, ya sabríamos que esta sería nuestra clave primaria, ¿vale? La clave la cual tiene bastante más relación que el resto con compresores, ¿vale? Sería en este caso el identificador. En muchas ocasiones, por ejemplo, ahora pues no hay problema porque sería un profesor y estaría el DNI, pero en muchas ocasiones simplemente se pone un ID y el nombre de la entidad y ya tendríamos nuestra clave primaria. Pues bien, ahora nuevamente vamos a crear otra entidad, en este caso, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, cursos, ¿vale? Porque en un instituto o un colegio se imparten cursos, ¿vale? Ahora nuevamente crearíamos nuestro atributo y por ejemplo vamos a poner nombre o número de curso, ¿vale? Vamos a poner números mejor. Vamos a poner por ejemplo el nombre del curso, porque como ya bien sabéis, pues un curso puede ser de distintas ramas, puede ser de informática, puede ser de educación física, etcétera. Y ahora nuevamente vamos a poner grupos, ¿vale? Ya que pues cada curso puede tener 1, 2, 3 grupos, ¿vale? Vamos a ponerlo, grupos. Y ya solamente nos faltaría, por ejemplo, perdón, aquí hay unas de más. Y ahora solamente vamos a poner, por ejemplo, el ID del curso, ¿vale? Que en este caso vamos a poner nosotros ID / curso, ¿vale? En este caso sería nuestra clave primaria. La seleccionamos, ¿vale? Y ahora como veis, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Y más importante, vamos a conectar nuestros atributos con nuestras entidades. Le damos a conectar y simplemente seleccionamos uno y lo arrastramos, ¿vale? Nuevamente seleccionamos, le damos a conectar, seleccionamos y arrastramos. Y así sucesivamente hasta que enlacemos todos nuestros atributos con nuestras correspondientes entidades. Aquí estamos y ya pues simplemente nos faltaría grupos. ¿Vale? Pues ya tendríamos hecho nuestras entidades con nuestros atributos, ¿vale? Enlazados entre sí. Ahora nos faltaría, ¿vale? Vamos a crear en este caso otra nueva entidad, ¿vale? Que va a ser alumnos, por ejemplo. Creamos aquí, ¿vale? Y vamos a poner alumnos.
Y ahora simplemente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a crear nuestro atributo, que por ejemplo, los alumnos tienen un nombre, tienen un DNI, ¿vale? Un alumno obviamente también pues tiene su apellido, como es obvio. Y vamos a poner, por ejemplo, la edad, ¿vale? Suponiendo que queramos la edad. Pues bien, ya tendríamos todos los atributos de nuestra entidad nombre, de nuestra entidad alumnos, perdón. Y nuevamente los conectamos, ¿vale? Ahora nuevamente también deciros que vamos a coger y vamos a poner el DNI como clave primaria, ¿vale? Muy importante. Ya más adelante aprenderemos a saber lo que es una clave foránea, ¿vale? Y cómo relacionarlas entre sí, etcétera. Pues bien, esto, la facilidad que nos da RD Plus es que esto, pues, bueno, como veis, pues podemos cambiarlo, ¿vale? Ponerlo como más representativo, como mejor lo veamos nosotros, ¿vale? Es una de las cualidades que tiene RD Plus. También deciros que aparte de RD Plus hay otras plataformas, otras webs, o bueno, otras aplicaciones. Por ejemplo, en MySQL podríamos hacer esto mismo, pero bueno, yo para la gente que no tenga, en este caso, MySQL y o no pueda permitirse el tema de la instalación, pues digo, pues mira, la ponemos en RD Plus, que sé que la mayoría de gente va a poder y no va a haber ningún problema. Así que bueno, vamos a estructurarlo un poquito mejor para que esté mejor visualmente, ¿vale? Ya eso depende de cada uno lo perfeccionista que sea, pero bueno. Pues bueno, ahora mismo tendríamos ya todas nuestras entidades con nuestros correspondientes atributos. Pues bien, ahora simplemente tendríamos que coger y relacionar nuestras entidades, ¿vale? En este caso, pues tenemos aquí nuestra relación, ¿vale? O podríamos coger, ¿vale? Para borrar simplemente seleccionamos y le damos a borrar. O podríamos directamente, le damos a conectar y conectamos una entidad con otra, ¿vale? Y como veis ya se nos ha conectado entre sí. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar el nombre. Directamente aquí lo veis, ¿vale? Le quitamos Relationship y vamos a poner, por ejemplo, Imparte. ¿Vale? Ya que como los profesores son los que imparten cursos. Y ahora nuevamente vamos a conectar cursos con alumnos. Y vamos a poner Cursa. ¿Vale? Ya que un alumno cursa en un curso, ¿vale? Obviamente. Así que bueno, ahora simplemente habría que ver la relación que tendrían, en este caso, pues, nuestras entidades, ¿vale? Así que bueno, como ya bien sabéis, un profesor puede cursar muchos cursos, pero un solo curso solamente va a estar dado por un profesor. En este caso, ¿vale? Pues bueno, hay muchas formas de representarlo, ¿vale? Yo en este caso voy a coger, por ejemplo, una etiqueta, la voy a seleccionar, aquí te pone New Level, estaría en inglés, lo borramos y simplemente vamos a poner 1, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y nuevamente vamos a ponerlo a muchos, ¿vale? Porque un profesor, ahora simplemente un truquillo que os doy, perdón, le damos aquí y simplemente lo movemos y como veis aquí en nuestro cuadrado de la etiqueta se nos va a ir moviendo, ¿vale? Pues bien, ahora simplemente la ponemos aquí, ¿vale? Y en este caso un profesor impartiría muchos cursos, ¿vale? Este sería el tipo de relación que tendría. No obstante, deciros que el tipo de relación puede variar, puede ser uno a mucho, mucho a mucho, nada a mucho, etcétera, ¿vale? Y bueno, eso ya lo veremos también, especificaremos en los próximos ejercicios de entidad-relación el tipo de relación que pueda haber, cómo interpretarlo, ya que dependiendo de, bueno, en este caso el profesor o el vídeo o el instructor que tengáis, pues os va a exigir que lo pongáis de una forma, de otra, etcétera, ¿vale? Esto, pues bueno, yo en este caso lo voy a poner así, pero en los próximos vídeos, pues os iré enseñando el tipo de metodología que se suele usar, no solamente esta. Pero vamos, simplemente con esto, poniendo las cosas bien en su sitio, os debe dar positivo, o en este caso el instructor, profesor, lo que tengáis ustedes, pues obviamente os lo debe dar como válido, ¿vale? Así que bueno, ahora simplemente nosotros pues vamos a terminar. Y como también sabéis, un curso, ¿vale? En un curso puede haber muchos alumnos, pero muchos alumnos pueden estar en muchos cursos, ¿vale? En este caso no sería uno, no tiene por qué ser uno, es decir, hay muchos alumnos en muchos cursos y muchos cursos conllevan a que haya muchos alumnos, ¿vale? Sería una relación muchos a muchos. Pues bien, en este caso se interpretaría de esta forma, ¿vale? Bueno, el mucho realmente se representa con la letra N, ¿vale? En mayúscula. Y en caso de que sea mucho a mucho sería N y M, ¿vale? Las dos letras, ¿vale?
lo voy a coger y lo voy a poner otra nueva etiqueta y voy a poner la M. Ahora simplemente seleccionamos aquí, ¿vale? Y nos vamos a coger y la vamos a arrastrar un poco para que quede mejor, ¿vale? Y la vamos a poner aquí al lado, ¿vale? De alumno. Así que bueno, esto más o menos sería pues un modelo, en este caso, entidad de relación, ¿vale? Supongo que os habrá quedado claro por lo menos lo importante a la hora de creación de entidades, atributos y enlazarlas. No obstante, como he dicho, seguiremos viendo nuevos vídeos y nuevos ejercicios en los que el tipo de relación va a cambiar. Vamos a ver las claves foráneas. Vamos a ver en sí un modelo de entidad-relación mucho más amplio, ¿vale? Porque esto en este caso sería muy escaso, ¿vale? Y bueno, también puedo deciros eso, que el tipo de relación que pueda haber puede ser, como he dicho anteriormente, una mucho, etc. Lo explicaré, no obstante, en otro vídeo. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo, dar like si os ha gustado y no olvidéis suscribirse para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.